El poder de los Medina está al borde del colapso, pero aún no han perdido la batalla. La duquesa y su hijo Ignacio harán lo que sea necesario para conservar su dominio, y Lucía sigue siendo su mayor amenaza. Mientras las mentiras se desmoronan y los secretos ocultos comienzan a salir a la luz, Lucía está a punto de enfrentar su peor humillación. Pero lo que nadie imagina es que, lejos de quebrarla, ese golpe será el comienzo de su regreso. Y en medio del caos, Gabriel se enfrenta a su propia lucha interna. Obligado a elegir entre la lealtad y la verdad, descubrirá que algunas decisiones no solo cambian un destino, sino que lo destruyen por completo. ¿Podrá Lucía recuperar su dignidad? ¿Los Medina lograrán salirse con la suya? ¿Gabriel estará dispuesto a arriesgarlo todo por ella? Si aún no has visto la parte 1, te recomiendo comenzar desde el principio. Encuentra el enlace en la descripción del video y en el primer comentario fijado. Comienza ahora la parte 2, el gran final. El amanecer trajo consigo un aire pesado, como si la misma casa de los Medina anunciara la tormenta que estaba por desatarse. El luto por la muerte del duque aún no se disipaba del todo, pero ya se respiraba en el ambiente que su ausencia había abierto una puerta peligrosa, una puerta que la duquesa Consuelo estaba dispuesta a atravesar con la frialdad de quien siempre ha esperado su momento. Lucía despertó con un mal presentimiento. Algo en el silencio del palacio le resultó distinto, como si el peligro estuviera acechando desde cada sombra. Se vistió con rapidez, alisando su falda con manos tensas. No tardó en notar que las criadas la miraban de reojo, algunas con expresión de falsa compasión, otras con evidente satisfacción. Los murmullos se hicieron más fuertes cuando descendió las escaleras. Y entonces los vio. En el centro del gran salón, Ignacio la esperaba con una sonrisa venenosa en los labios, sosteniendo en alto un collar de perlas blancas que brillaban bajo la luz de los candelabros. A su lado, la duquesa Consuelo la observaba con los brazos cruzados, con la serenidad de una jueza que ya ha dictado sentencia antes del juicio. «¡Qué decepción más grande!», anunció Ignacio con fingida tristeza. «Y pensar que mi padre quiso darle una oportunidad». Lucía se detuvo en seco, con el corazón latiendo con fuerza. «¿De qué está hablando?». Ignacio dio un paso al frente, sosteniendo el collar para que todos los presentes lo vieran. «Esto fue encontrado en tu habitación esta mañana». El silencio en la sala se volvió espeso. Lucía sintió una punzada en el pecho. «¡Eso no es mío!», dijo con firmeza, pero su voz apenas logró romper la tensión en el aire. «Oh, por supuesto que no», intervino la duquesa con una sonrisa afilada. «Seguramente caminó solo hasta tu alcoba y se escondió entre tus cosas». Algunas risas discretas resonaron entre los nobles reunidos. Lucía sintió la ira subirle por la garganta. «Alguien lo puso ahí. Esto es una trampa». Ignacio arqueó una ceja con una expresión de burla. «Por supuesto que lo es, pero nadie te creerá». Lucía apretó los puños. «No necesito que me crean. Sé que no he robado nada». «Qué nobleza la tuya», se burló Ignacio. «Pero me temo que no es suficiente». Giró levemente el rostro y con un gesto sutil, los criados trajeron una pequeña maleta con sus pertenencias, colocándola a los pies de Lucía. «Hemos tomado una decisión», anunció la duquesa con voz helada. «Tu presencia aquí ya no es bienvenida». Las palabras golpearon con fuerza. Lucía sintió que el aire se volvía pesado, que sus piernas amenazaban con ceder bajo su propio peso. «No pueden hacer esto», susurró. «Oh, querida». La duquesa dejó escapar una leve risa, como si la inocencia de Lucía le divirtiera. «Puedo hacer lo que quiera. Esta es mi casa». El frío de la humillación recorrió la piel de Lucía como un veneno. Miró a su alrededor, buscando una señal de que alguien intervendría. Y entonces lo vio. Gabriel. Estaba de pie junto a la gran escalera, con los ojos clavados en la escena. Su expresión era dura, contenida, pero no hizo nada. No dijo nada. Lucía sintió como su pecho se cerraba. Había esperado.
Tal vez de manera irracional, tal vez con una ingenuidad estúpida, pero había esperado que él hablara, que intercediera, que dijera algo, que la defendiera. Pero Gabriel guardó silencio. Ese fue el golpe final. Lucía enderezó la espalda y tomó la pequeña maleta con dignidad. «Está bien», dijo con voz clara, sin dejar que su voz temblara. «Me iré». Los susurros aumentaron. Lucía caminó con pasos firmes hacia la salida, sintiendo las miradas cargadas de burla, de triunfo. Sabía que esto era lo que querían. Pero no los complacería más, no lloraría. Al cruzar la gran puerta del palacio, el viento frío de la mañana la envolvió, y con él, la certeza de que su vida en ese lugar había terminado. No miró atrás, porque sabía que si lo hacía vería los ojos de Gabriel, y esta vez no quería verlos. El camino de regreso a San Bartolomé fue largo y solitario. Lucía había dejado atrás la imponente casa de los Medina, el mundo de opulencia que la había rechazado, y volvía al único lugar donde alguna vez tuvo algo parecido a un hogar. Pero todo era distinto ahora. El pueblo seguía igual, con sus calles polvorientas, las pequeñas casas de adobe y los mercados llenos de voces y aromas familiares. Sin embargo, algo en el aire había cambiado. Cuando caminó por la plaza principal, sintió las miradas sobre ella, algunas de sorpresa, otras de incomodidad. Había rostros conocidos, pero en vez de recibirla con alegría, los pocos que la reconocieron desviaron la vista o se apartaron en silencio. Pero Lucía no tenía cabeza para eso. Solo había un lugar al que necesitaba ir primero. Apresuró el paso por las calles estrechas hasta llegar a la pequeña casa de adobe donde había vivido con su madre. El corazón le latía con fuerza mientras avanzaba por el sendero de tierra. Cuando llegó a la puerta, notó algo extraño. No había humo saliendo de la chimenea. Las macetas que Rosario solía cuidar estaban secas y abandonadas. Lucía tragó saliva y empujó la puerta. La encontró abierta. Entró con cautela, con el aire atrapado en sus pulmones. El interior estaba sumido en un silencio sepulcral. Sobre la mesa, una fina capa de polvo cubría la superficie, como si nadie hubiera estado allí en mucho tiempo. Todo estaba igual, pero al mismo tiempo, completamente vacío. Su pecho se oprimió. «Mamá», susurró, aunque ya sabía que no recibiría respuesta. Avanzó hasta la habitación de su madre y abrió la puerta. La cama seguía allí. El viejo baúl junto a la pared no se había movido, pero las ropas que Rosario siempre doblaba con cuidado estaban intactas, como si nadie las hubiera usado en meses. Lucía sintió que algo dentro de ella se rompía. Retrocedió lentamente hasta la puerta de entrada y salió de la casa, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado. Fue entonces cuando notó que una vecina la observaba desde la distancia. Lucía la reconoció de inmediato. Señora María, la mujer que solía vender tortillas en la plaza. Con el corazón en la garganta, se acercó rápidamente. «Señora María», llamó con la voz tensa. La mujer levantó la vista y sus ojos se agrandaron por la sorpresa. «Lucía». «Estoy buscando a mi madre», dijo sin rodeos. «¿Dónde está?» El silencio se hizo denso. La mujer bajó la mirada y se secó las manos en su delantal con un gesto nervioso. «Hija, yo...» Lucía sintió que la piel se le erizaba. «Dígame dónde está». «Ve a la posada», susurró la mujer sin mirarla. «Habla con doña Jacinta». El miedo comenzó a latirle en el pecho, pero no dijo nada más. Tomó su pequeña maleta y se dirigió a la posada con pasos rápidos, sintiendo la tensión en el aire como un peso insoportable. Cuando empujó la puerta, el sonido familiar del campanillo anunció su llegada. Detrás del mostrador, doña Jacinta, una mujer mayor de cabello gris recogido en un moño bajo, levantó la vista. Sus ojos pequeños y astutos brillaron con una mezcla de sorpresa y compasión al verla. «Lucía». Lucía tragó saliva. «Estoy buscando a mi madre», dijo con una ansiedad que no pudo contener. «Le he escrito muchas cartas, pero nunca respondió. Nadie en el pueblo me dice nada».
Doña Jacinta suspiró con tristeza y caminó lentamente hasta ponerse frente a ella. «Hija, hay algo que tienes que saber». Lucía sintió que el aire se volvía más pesado. «¿Dónde está?». Los ojos de la mujer se llenaron de un pesar profundo. «Poco después de que te llevaron, Rosario estaba desesperada. Preguntó en cada rincón del pueblo, buscó ayuda, trató de conseguir información sobre ti. Hizo demasiado ruido». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Un día simplemente desapareció. El corazón de Lucía dejó de latir por un instante. ¿Desapareció? Doña Jacinta asintió con pesar. Una noche la vieron salir de su casa y nunca más volvió. Nadie supo qué pasó. Buscamos, preguntamos, pero no hubo respuestas. Lucía sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera desmoronado. No podía ser. «Eso no tiene sentido», susurró. «Ella no se habría ido sin decirme nada». «Lo sé, hija». Lucía sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero las contuvo. Si su madre había desaparecido poco después de que ella fue llevada al palacio, eso significaba que la duquesa tenía algo que ver. Porque Rosario no habría abandonado el pueblo por voluntad propia. Los días pasaron con una monotonía insoportable. Lucía se ocupaba de limpiar las mesas, atender a los viajeros que llegaban de paso y lavar los platos en la pequeña cocina. Sus manos, antes acostumbradas a sostener libros y cubiertos finos en la casa de los Medina, ahora estaban ásperas por el agua y el jabón. Pero no se quejaba. Era mejor eso que pensar. Era mejor eso que recordar. Porque recordar significaba revivir el momento en que la acusaron, el momento en que la echaron como si fuera basura, el momento en que Gabriel la miró y no hizo nada. Cada vez que pensaba en él, en su mirada fría, en su silencio, sentía que algo dentro de ella se desgarraba. ¿Por qué había esperado algo diferente? ¿Por qué, a pesar de todo, había creído que él podría haberla defendido? Pero los recuerdos no eran solo dolorosos, también eran crueles. Porque había momentos en los que, sin querer, revivía su primer baile con él, la forma en que la guió entre la nobleza, el roce de su mano en la suya, la intensidad de su mirada cuando creyó que nadie los observaba. Había noches en las que, cuando el cansancio la vencía, su mente la traicionaba y soñaba con el beso que se habían robado en la biblioteca, un beso que él se apresuró en llamar un error. Y entonces despertaba con rabia, con tristeza, con la certeza de que había sido una tonta. A kilómetros de distancia, en el palacio de los Medina, Gabriel también luchaba contra sus propios demonios. Desde la expulsión de Lucía, su vida había continuado exactamente igual. Las mismas reuniones de negocios, las mismas noches en la sala de lectura, las mismas conversaciones vacías con la nobleza que lo rodeaba. Pero todo era diferente, porque ella ya no estaba allí, porque ya no la veía caminar con determinación por los pasillos, ya no escuchaba su voz enfrentándolo sin miedo, ya no sentía su presencia desafiándolo sin palabras. Y por más que intentara convencerse de que era mejor así, de que lo que había pasado entre ellos nunca debió suceder, había una verdad que no podía seguir negando. La extrañaba. Y ese pensamiento lo consumía. El tiempo siguió su curso. Lucía aprendió a soportar la rutina, a levantarse cada día sin esperar nada más que trabajo y cansancio. Pero algo dentro de ella le decía que esa no era la vida que estaba destinada a vivir. Algo dentro de ella le gritaba que esa historia aún no había terminado. Queremos saber desde dónde estás siguiendo esta historia. Escribe en los comentarios tu ciudad y país y cuéntanos qué piensas sobre lo que está pasando con Lucía. Dale me gusta para ayudar a que más personas descubran esta historia. La biblioteca del Palacio de los Medina estaba en penumbra, iluminada solo por la tenue luz de una lámpara de aceite que oscilaba con el viento que se filtraba por las rendijas de los ventanales. Gabriel estaba de pie junto al escritorio del difunto duque, con las manos apoyadas sobre la madera y la mirada fija en los documentos esparcidos frente a él. Llevaba horas revisándolos. No sabía exactamente qué estaba buscando,
Tal vez una distracción, una manera de ocupar su mente para no pensar en lo que no quería admitir. Pero entonces, sin esperarlo, encontró algo que no debía estar ahí. Era una carta, cuidadosamente doblada y guardada entre antiguos registros de propiedades. El sello de cera estaba roto, como si hubiera sido leída y después escondida deliberadamente. Gabriel frunció el ceño y deslizó el papel entre sus dedos, reconociendo de inmediato la caligrafía firme de Alfonso de Medina. Con un creciente presentimiento de inquietud, comenzó a leer. La carta estaba fechada 18 años atrás. Rosario, mi amor. Gabriel sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. No puedo seguir fingiendo, no quiero seguir ocultando lo que para mí es la única verdad. Te amo, siempre te he amado. Desde el día en que entraste en mi vida, supe que no podría vivir sin ti. Pero el destino ha sido cruel con nosotros, y mi deber me obliga a seguir un camino que nos separa. La duquesa nunca permitirá que nuestro amor exista. Ya ha encontrado la manera de apartarte de mi lado, y temo que pronto lo logrará. El papel tembló en las manos de Gabriel. Rosario. El nombre le pesó como una losa. No era cualquier nombre. Era el nombre de la madre de Lucía. Gabriel se dejó caer en la silla de cuero, sintiendo cómo cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar de manera aterradora. Siempre le habían dicho que Lucía era la hija ilegítima del duque, fruto de un desliz con una sirvienta. Pero esa carta decía algo diferente. No había sido un simple capricho pasajero. No había sido una aventura sin importancia. Lucía era la hija del único amor real del duque. Y más aún, había algo en la última frase que no le permitía respirar con normalidad. La duquesa ya ha encontrado la manera de apartarte de mi lado. Apartarla. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se puso de pie de golpe, su mente girando frenéticamente mientras volvía a revisar los documentos en busca de más pistas, hasta que encontró un segundo papel. Esta vez, no era una carta. Era un registro de contabilidad. Los pagos eran antiguos, pero regulares. Transferencias de dinero a una cuenta desconocida, acompañadas de pequeñas notas en la letra del duque, para Rosario. Gabriel pasó las páginas con manos temblorosas. Había transacciones durante años, envíos constantes, hasta que abruptamente se detuvieron. La última fecha coincidía con el día en que Lucía fue llevada al palacio. Gabriel sintió el latido en sus sienes acelerarse. El duque nunca había olvidado a Rosario. Nunca la había abandonado. La ayudó desde la distancia, protegiéndola en silencio. Pero después de que Lucía llegó al palacio, todo cambió. Gabriel rebuscó con más desesperación. No podía ser coincidencia. Algo más debía estar ahí. Y entonces lo encontró. Un acta de defunción. El nombre de Rosario estaba escrito en tinta desvaída. La fecha registrada apenas 2 meses después de que Lucía fuera llevada al palacio. Pero había algo más. El documento era irregular. La letra del médico era casi ilegible, el diagnóstico incompleto. Y lo peor de todo, el sello oficial no coincidía con el de los documentos legítimos. Era falso. Gabriel sintió un nudo en la garganta. La duquesa no solo había separado al duque de Rosario, no solo la había acusado de un crimen para desterrarla, también la había hecho desaparecer cuando se convirtió en una amenaza. Los recuerdos lo golpearon como una ola imparable. La forma en que la duquesa miraba a Lucía con un desprecio diferente, no solo como la hija bastarda del duque, sino con un rencor que parecía personal. El odio de Ignacio, como si llevara una venganza heredada en la sangre. La forma en que el duque la había protegido, no por lástima, sino porque le debía una deuda de amor imposible de pagar. Todo había sido una mentira. Lucía no solo había sido expulsada del palacio por ser una amenaza para la reputación de la familia, había sido apartada porque su existencia misma era una herida abierta para la duquesa. Porque cada vez que la veía, recordaba que su esposo nunca la amó.
Y ahora, Lucía estaba sola, sin saber la verdad, sin imaginar que todo lo que había sufrido era una repetición del mismo destino que tuvo su madre. Gabriel cerró los ojos por un momento, sintiendo una presión en el pecho que le dificultaba respirar. Había cometido un error. Había dejado que la expulsaran. Había visto su sufrimiento y no hizo nada. Y ahora, la verdad lo estaba devorando por dentro. Se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás con un ruido seco. No podía quedarse allí. No podía fingir que nada de esto importaba. La pregunta era inevitable. ¿Era demasiado tarde para enmendar lo que había hecho? O peor aún, ¿era demasiado tarde para recuperarla? El viaje hasta San Bartolomé fue largo y sofocante. Gabriel había cabalgado sin descanso, como si el peso de la verdad que acababa de descubrir le quemara la piel y lo impulsara a seguir adelante sin detenerse. El camino de tierra estaba cubierto de polvo. Los árboles a los costados se inclinaban con la brisa cálida del atardecer, y cada latido en su pecho retumbaba como un recordatorio constante de su error. Lucía. El nombre era un eco dentro de su mente, acompañado por la imagen de su rostro herido, de sus ojos oscuros llenos de desilusión cuando la dejaron caer sin una sola defensa. Había cometido un error que ahora parecía imposible de reparar, pero no se permitiría dudar. Necesitaba verla, necesitaba decirle la verdad, aunque ella jamás quisiera escucharla. Cuando finalmente llegó al pueblo, desmontó del caballo con las botas cubiertas de polvo y la ropa marcada por el viaje, pero nada importaba. No se detuvo a pensar, ni siquiera miró a su alrededor, solo tenía un destino en mente. La posada de doña Jacinta se alzaba con la misma modesta estructura de siempre. La madera envejecida por los años, las ventanas cubiertas por cortinas raídas, el letrero torcido en la entrada. Pero para él, en ese momento, era el lugar más importante del mundo. Empujó la puerta con firmeza y el sonido del campanillo anunció su llegada. Las pocas personas dentro del lugar levantaron la vista, observándolo con sorpresa. Nadie esperaba ver a un hombre de su linaje en un sitio como ese. Pero Gabriel no les prestó atención, porque ella estaba allí. Lucía estaba de pie detrás del mostrador, secando una jarra con movimientos pausados, su rostro iluminado por la tenue luz de una lámpara de aceite. Su cabello estaba recogido en un moño sencillo, su vestido era modesto, y su postura era erguida, orgullosa, como siempre. Cuando alzó la mirada y lo vio, su expresión cambió. Primero fue sorpresa, después rabia, y finalmente, una frialdad helada que le hizo sentir que su viaje entero había sido en vano. Lucía dejó la jarra sobre la mesa con un golpe seco y salió del mostrador, caminando hacia él con pasos firmes. ¿Qué haces aquí? Gabriel no esperó ceremonias. No había viajado kilómetros para contenerse. Necesito hablar contigo. Lucía dejó escapar una risa baja, amarga. ¿Hablar? No tienes nada que decirme. Él dio un paso adelante, pero ella retrocedió de inmediato, levantando la barbilla con una mirada que era puro acero. Lucía, escúchame. No. Gabriel cerró los ojos un instante, intentando encontrar la paciencia que nunca había necesitado tanto como en ese momento. Por favor. ¿Por favor?, repitió ella con una incredulidad afilada. ¿Después de todo este tiempo vienes a decirme, por favor? El murmullo en la posada aumentó, pero nadie se atrevió a intervenir. Doña Jacinta los observaba desde la cocina con el ceño fruncido, pero no dijo una palabra. Lucía cruzó los brazos con la respiración agitada. Te fuiste, me dejaste caer sin dudar. Te quedaste en silencio cuando me echaron de esa casa como si fuera basura. Gabriel sintió la culpa estrellarse contra su pecho como un puño cerrado. Lo sé. No lo sabes, porque si lo supieras no habrías venido. Él apretó los dientes. Lucía, necesito decirte la verdad. Ella rió otra vez, pero esta vez sin pizca de diversión. ¿La verdad? Qué curioso. Cuando la pedí, nadie me la dio.
Gabriel sintió la desesperación treparle por la garganta. No podía permitir que ella lo alejara sin escuchar. No fue un accidente, soltó y la vio fruncir el ceño. La desaparición de tu madre. Lucía dejó de respirar. Gabriel la observó fijamente, su voz grave y baja, como si al decir esas palabras también estuviera admitiendo algo que ni él mismo había querido enfrentar. La duquesa, ella la hizo desaparecer. El silencio en la posada fue absoluto. Lucía sintió que su corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos. ¿Qué estás diciendo? Gabriel avanzó otro paso, sin importarle que ella lo mirara con el desconcierto de quien acaba de recibir una bofetada. Que todo lo que sufriste, todo lo que te hicieron, no fue solo por desprecio, fue venganza. La duquesa odió a tu madre porque el duque la amó más de lo que jamás la amó a ella. Lucía sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Gabriel la observó con la respiración contenida, esperando su reacción, esperando que dijera algo, que lo creyera, que entendiera por qué había vuelto. Pero Lucía no se quedó en silencio por incredulidad. Se quedó en silencio porque ya lo había sospechado. Porque desde el día en que regresó a San Bartolomé y encontró la casa de su madre vacía, había sabido, en lo más profundo de su ser, que Rosario no se había ido por voluntad propia, y que la duquesa había tenido algo que ver. Cuando habló, su voz fue baja, contenida. No necesito que me digas lo que ya sé. Gabriel frunció el ceño. ¿No sabías que...? Sí lo sabía, soltó Lucía, su voz quebrándose por primera vez. Sus ojos brillaban con rabia y dolor. Lo supe cuando volví y no la encontré, cuando nadie en el pueblo quiso darme respuestas. Gabriel tragó saliva. Lucía respiró hondo, tratando de calmar la tempestad dentro de ella. Lo que no sé es por qué vienes ahora, dijo con amargura. ¿Por qué te importa? Porque encontré pruebas. Encontré documentos falsificados, registros de que la sacaron del palacio con un pretexto ridículo. No hay rastro de su muerte real, solo un encubrimiento. Lucía apretó los puños. ¿Y crees que eso cambia algo? Gabriel la miró, su propio dolor reflejado en sus ojos. Quiero justicia para ella. Lucía dejó escapar una risa baja y amarga. No puedes darle justicia a alguien que ya está muerta. Gabriel sintió que sus palabras se clavaban en su pecho como dagas. Lucía lo miró con una frialdad cortante. ¡Vete! Gabriel sintió un escalofrío en la espalda. No hasta que me escuches. Lucía negó con la cabeza, con una furia callada que dolía más que cualquier grito. No quiero escucharte, no quiero tu verdad, no quiero nada de ti. Gabriel sintió cómo cada palabra se clavaba en su piel. Lucía. Te odié por dejarme sola, susurró ella, su voz apenas audible. Pero creo que me odio más a mí por haberte esperado. El silencio fue insoportable. Lucía cerró los ojos, como si le costara demasiado respirar, demasiado contenerse. Cuando los abrió de nuevo, lo único que quedaba en su mirada era determinación. No vuelvas a buscarme. Gabriel sintió que su mundo se desmoronaba en un solo instante. Pero no insistió. No pudo. Solo se quedó de pie, observando cómo Lucía le daba la espalda y se alejaba de él sin mirar atrás. El sol estaba en su punto más alto cuando Lucía cruzó las grandes rejas del palacio de los Medina. Pero esta vez no llegaba como la muchacha ingenua que había sido arrancada de su hogar, ni como la sirvienta humillada que había sido echada a la calle. Esta vez regresaba por voluntad propia. Las miradas de los criados se posaron sobre ella con incredulidad. Algunos susurraban entre ellos, otros contenían el aliento, como si su sola presencia fuera un desafío contra el orden impuesto. Pero Lucía no se detuvo. Sus pasos resonaron con firmeza sobre los suelos de mármol. Su vestido azul oscuro ondeaba con cada movimiento decidido. No vestía los trajes ostentosos de las damas de la aristocracia, pero tampoco llevaba la sencillez de la servidumbre. Lucía no pertenecía a ningún mundo, pero estaba decidida a reclamar su lugar.
El gran salón de la casa estaba iluminado con la luz dorada de la tarde cuando irrumpió en la estancia. Allí, como si la estuviera esperando, la duquesa Consuelo levantó la vista de su copa de vino y la miró con una sonrisa de satisfacción oculta tras su expresión de calma. «Vaya, la bastarda ha decidido regresar», murmuró la mujer, cruzando las manos sobre su regazo con la tranquilidad de quien cree haber ganado la partida. Ignacio, que estaba sentado a su lado, esbozó una sonrisa burlona. «¿No te bastó con la humillación?», preguntó con tono condescendiente. «Supongo que la vida de sirvienta no era suficiente para ti». Lucía no apartó la mirada ni por un instante. «He venido por justicia». Las risas de los presentes se disiparon lentamente. La duquesa entrecerró los ojos como si sus palabras le resultaran un entretenimiento inesperado. «¿Justicia? Qué interesante», susurró, inclinando la cabeza con falsedad. «¿Y quién te ha dicho que este es el lugar para buscarla?». Lucía avanzó un paso, sin inmutarse ante la hostilidad en el aire. «Sé la verdad. Sé quién fue mi madre. Sé que no murió por una enfermedad repentina. Sé que usted la separó del duque con mentiras, y que cuando quiso recuperar a su hija, la hizo desaparecer». La copa en la mano de la duquesa se detuvo en el aire por un breve instante. Un destello casi imperceptible cruzó su mirada, pero su sonrisa no desapareció. «¿No tienes pruebas?». Lucía mantuvo su postura. «No las necesito. Usted sabe que lo que digo es verdad». Un silencio sepulcral se extendió por la sala. Los criados que estaban cerca parecían contener la respiración. Incluso Ignacio, que siempre tenía una respuesta rápida, pareció incómodo por la seguridad en la voz de Lucía. La duquesa dejó lentamente la copa sobre la mesa y se puso de pie. Su expresión seguía siendo serena, pero sus ojos habían cambiado. «Parece que has aprendido a hablar con la arrogancia de una dama», murmuró, «pero las palabras sin poder no son más que ruido». Lucía sostuvo su mirada. «El poder no está en los títulos, está en la verdad, y la verdad es que no voy a permitir que sigan enterrando mi historia como si nunca hubiera existido». Los labios de la duquesa se tensaron. «¿Y qué piensas hacer? ¿Exigir tu lugar como hija legítima de Alfonso?». Lucía sintió una punzada de dolor en el pecho, pero no dejó que se reflejara en su rostro. «No quiero el apellido Medina, no quiero su herencia. Lo único que quiero es que me escuche decir lo que nadie se ha atrevido a decirle en su cara». La duquesa elevó una ceja con fingido interés. «Adelante, sorpréndeme». Lucía avanzó otro paso, sin apartar la vista de la mujer que había marcado su destino con crueldad desde antes de que naciera. «Usted destruyó la vida de Rosario 2 veces. Primero con sus mentiras, haciéndola parecer una ladrona, y luego cuando intentó recuperar a su hija». El golpe fue directo. Los dedos de la duquesa se crisparon sobre la falda de su vestido, pero su rostro permaneció impasible. Lucía sintió el poder de esas palabras expandirse en el aire, no como una provocación vacía, sino como una verdad que llevaba años ocultándose tras las paredes de ese palacio. «Por eso me odia», continuó con voz serena, «porque cada vez que me ve, recuerda que su matrimonio fue una mentira. Recuerda que mi madre fue la única mujer que el duque quiso realmente, y no puede soportarlo». Ignacio apretó los puños, furioso, pero la duquesa levantó una mano y lo detuvo sin siquiera mirarlo. Lucía supo en ese instante que había tocado una herida que la mujer nunca permitiría que nadie viera. La duquesa tomó aire lentamente, como si recuperara el control sobre sí misma. «Has dicho lo que querías decir», murmuró. «Ahora lárgate». Lucía no se movió. «Me iré», dijo con calma, «pero ya no pueden borrar mi existencia. No soy la niña ingenua a la que sacaron de esta casa creyendo que desaparecería sin dejar rastro. Soy la hija de Rosario, y de ahora en adelante, cada vez que piensen en lo que han construido, recordarán que hubo una verdad que no pudieron destruir». La duquesa la miró con una furia fría, controlada, pero letal. «Si crees que puedes desafiarme sin consecuencias, estás equivocada».
Lucía esbozó una leve sonrisa. Si cree que aún le temo, usted es la que está equivocada. El aire era una cuerda tensada al máximo. Lucía sostuvo la mirada de la duquesa por un instante más, luego se giró y caminó hacia la salida con la misma dignidad con la que había entrado. No necesitaba quedarse para saber que había logrado lo que quería. No necesitaba escuchar las palabras de los presentes para entender que había cambiado algo dentro de esas paredes para siempre. El palacio de los Medina había sido testigo de innumerables escándalos a lo largo de los años. Rumores de infidelidades, traiciones ocultas y alianzas rotas se deslizaban entre sus paredes con la sutileza de un veneno administrado en dosis pequeñas. Sin embargo, nada había sacudido sus cimientos tanto como el regreso de Lucía y las verdades que había traído consigo. Desde aquella tarde en la que la joven pronunció frente a la duquesa las palabras que nadie se había atrevido a decir, la casa entera parecía sumida en una tensión insoportable. Los criados evitaban cruzarse con la señora del palacio, temerosos de su temperamento ahora inestable. Ignacio se mostraba más irascible que nunca, y su rabia se volvía insoportable cada vez que alguien osaba mencionar el nombre de Lucía. Pero el verdadero peligro no residía en sus arrebatos. El verdadero peligro estaba en el silencio de Gabriel. Porque mientras la duquesa y su hijo explotaban en cólera, Gabriel observaba, analizaba, planeaba. Sabía que lo que había descubierto no podía quedarse en el aire como un simple rumor. La desaparición de Rosario no había sido una casualidad, y su instinto le decía que había más hilos ocultos en la historia, hilos que debía seguir hasta desentrañar la verdad completa. Los rumores comenzaron a extenderse más rápido de lo que la duquesa hubiera podido controlar. El primero surgió entre los criados, en susurros en la cocina, en conversaciones apresuradas en los pasillos oscuros. Luego, las damas de la alta sociedad comenzaron a hablar con discreta malicia en sus reuniones de té. Y finalmente, los hombres del círculo de influencia del difunto duque empezaron a cuestionar el poder de Consuelo de Medina. Nada podía ser probado aún, pero las sospechas eran suficientes para tambalear la imagen impecable que había construido durante años. Y la mujer lo sabía. Sabía que estaba perdiendo el control. Por eso, cuando vio a Gabriel cruzar el gran salón con su porte imponente y su mirada severa, supo que su momento había llegado. «Necesito hablar con usted», dijo él sin titubear. La duquesa, sentada en su sillón de terciopelo con la espalda recta, lo observó con frialdad antes de asentir con un leve movimiento de cabeza. «En mi despacho». El silencio entre ambos fue tenso mientras caminaban hacia la estancia privada de la matriarca. Una vez allí, la duquesa cerró la puerta y se giró con lentitud para enfrentar a su sobrino. «Supongo que no es una visita cordial», murmuró, midiendo cada palabra. Gabriel no se dejó intimidar. «Quiero la verdad». La duquesa elevó una ceja con fingido desinterés. «¿Verdad sobre qué?» «Sobre Rosario, sobre lo que le hizo». El aire pareció volverse más denso. Por un instante solo hubo silencio. Luego, la duquesa sonrió con suavidad. «No sé de qué hablas». Gabriel avanzó un paso, su voz firme sin una pizca de duda. «Sé que no fue un accidente, sé que la separó del duque con mentiras, que la marcó como una ladrona, y sé que cuando intentó recuperar a su hija, usted se encargó de que no lo lograra». Los ojos de la duquesa brillaron con un destello peligroso. «Cuidado con lo que dices, Gabriel». Pero él no retrocedió. «Usted puede controlar a muchos en esta casa, pero a mí no. No voy a detenerme hasta saber la verdad». El rostro de la duquesa se endureció, pero su voz no tembló. «No encontrarás nada. Y si sigues metiéndote en asuntos que no te conciernen, terminarás perdiendo más de lo que imaginas». Gabriel sostuvo su mirada por un largo instante. Luego, sin decir más, salió de la habitación. Pero no porque creyera en sus palabras, sino porque ya sabía que la había acorralado. Esa noche, Ignacio bebió más de la cuenta. Desde la muerte de su padre y el regreso de Lucía, su temperamento se había vuelto incontrolable,
pero nada lo había enfurecido tanto como ver a Gabriel actuar con la seguridad de quien se siente superior. Porque para Ignacio, su primo no era más que una sombra incómoda, un recordatorio de todo lo que él no podía hacer. Por eso, cuando lo vio en la galería superior, con esa expresión de quien ya ha ganado una batalla que ni siquiera ha empezado, la rabia explotó dentro de él. «Tienes demasiada confianza últimamente», espetó, caminando hacia él con pasos torpes. Gabriel, que permanecía de brazos cruzados, lo miró con frialdad. «Y tú demasiado alcohol en la sangre». Ignacio apretó los dientes. «¿Por qué te importa tanto esa bastarda y su madre?» Gabriel sintió como la furia le subía por la garganta, pero la contuvo con la calma implacable que siempre lo había caracterizado. «Lo que me importa es la verdad, algo que a ti nunca te ha interesado». Ignacio rió con burla. «¿Verdad? ¡Qué ironía! Hablas como si fueras un hombre honorable, pero eres igual de sucio que el resto». Gabriel sintió la tensión acumulada durante días explotar en un solo movimiento. Antes de que Ignacio pudiera reaccionar, su puño ya había impactado contra su rostro. El sonido del golpe resonó en la galería. Ignacio cayó de espaldas, llevándose una mano a la boca, sorprendido por la sangre que brotaba de su labio partido. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Luego, con la furia de un animal herido, se puso de pie y sacó su guante de cuero, arrojándolo al suelo con un gesto desafiante. «Si tienes tanto honor, entonces defiéndelo como un hombre». Gabriel no necesitó preguntar. Sabía lo que significaba. Un duelo. Un enfrentamiento entre ellos dos que no solo definiría su relación, sino el destino de todo lo que estaba en juego. Los criados contuvieron el aliento. El duelo sería inevitable. Y cuando terminara, uno de los dos caería. La brisa matutina se filtraba entre los ventanales del palacio de los Medina, arrastrando consigo el aroma de la humedad y el eco de los murmullos apagados de la servidumbre. Pero dentro de aquellas paredes, donde el poder había reinado sin oposición durante años, algo estaba a punto de romperse para siempre. Lucía caminó con pasos firmes por el pasillo principal, sintiendo en cada latido de su pecho la fuerza de lo que estaba a punto de hacer. Durante días, había seguido cada pista, había reunido cada fragmento de verdad, y ahora, con la evidencia en sus manos, estaba lista para lo que venía. No habría más silencios, no habría más miedo. Cuando las grandes puertas del salón principal se abrieron de par en par, el sonido resonó en el mármol como un trueno. Todos los presentes, reunidos en la gran estancia, giraron la cabeza con asombro. Damas y caballeros que solían mirar a Lucía con desprecio, ahora la observaban con una mezcla de temor y curiosidad. Pero el único par de ojos que ella buscó fueron los de la duquesa Consuelo. La matriarca de los Medina estaba sentada en su sillón de terciopelo oscuro, con la misma expresión de control absoluto que siempre llevaba, sosteniendo una copa de vino entre los dedos. No se inmutó al ver a Lucía entrar, pero en la profundidad de su mirada hubo un destello casi imperceptible de cautela. Lucía avanzó hasta el centro de la habitación sin apartar la vista de la mujer que había condenado su vida antes incluso de que naciera. «Me temo que has llegado al lugar equivocado», dijo la duquesa con su sonrisa helada. «No recuerdo haberte invitado». Lucía sostuvo la carpeta de documentos que llevaba en las manos y la dejó caer sobre la mesa con un golpe seco. «No necesito una invitación para reclamar lo que me pertenece». El murmullo se intensificó entre los presentes. La duquesa inclinó levemente la cabeza, observando el paquete de documentos sin expresión alguna. «¿Y qué se supone que significa esto?». Lucía sintió cómo la rabia contenida durante años afloraba en su voz. «Significa que tengo pruebas de que usted mandó hacer desaparecer a mi madre». El silencio fue inmediato. El salón entero quedó congelado, como si el tiempo se hubiese detenido. La duquesa ni siquiera parpadeó. Pero Ignacio, que estaba de pie junto a ella, dio un paso adelante con una carcajada incrédula. «Esto es absurdo».
Lucía lo ignoró por completo. «No murió por enfermedad como usted hizo que todos creyeran», continuó con voz clara. «Fue apartada del duque con mentiras, acusada de un crimen que no cometió, y cuando intentó recuperar a su hija, desapareció». La duquesa se inclinó ligeramente hacia adelante, entrelazando los dedos sobre su regazo. «Eso es una acusación muy grave», susurró con la calma de quien cree tener el control. Lucía la miró fijamente. «Y esta vez no podrá enterrarla». Con un movimiento decidido, tomó la primera hoja de la carpeta y la sostuvo en alto para que todos la vieran. «Estos son documentos contables del duque. Durante años, le envió dinero en secreto a mi madre, hasta que, después de que fui llevada al palacio, los pagos se detuvieron. Algunos nobles murmuraron entre ellos». Lucía tomó el siguiente papel. «Y este es un testimonio de un antiguo sirviente de la familia. Él vio cuando la sacaron del palacio de noche, debilitada, y cómo nadie volvió a hablar de ella». La duquesa mantuvo su rostro impenetrable, pero Ignacio ya no sonreía. «No tienes pruebas reales», espetó él. «Solo papeles viejos y palabras de gente sin importancia». Lucía alzó la vista y sus ojos ardieron con determinación. «Tengo algo más». Volvió a la mesa y tomó un sobre más pequeño. Lo abrió con cuidado y sacó una carta con la tinta desvaída por los años. «Esta es una carta escrita por el duque Alfonso de Medina, donde admite que temía por la vida de mi madre. Sabía que alguien la quería fuera del camino». La tensión en la sala se volvió insoportable. Por primera vez, la duquesa había perdido su máscara de impasibilidad. Sus dedos se apretaron levemente contra los brazos de su sillón, y su pecho subía y bajaba con respiraciones más controladas. Lucía dejó la carta sobre la mesa con delicadeza. «No puede callar esto, no esta vez». La duquesa alzó la mirada y la fijó en Lucía con el peso de años de poder y manipulación. Pero esta vez, su mirada no bastaría para destruirla. El silencio se prolongó. Y entonces, con una frialdad absoluta, la duquesa sonrió. «¿Y qué piensas hacer con todo esto?». Lucía sostuvo su mirada. «Voy a asegurarme de que todos sepan quién es usted realmente». Los nobles presentes se agitaron en sus asientos, algunos ya murmurando entre sí, otros con expresiones de auténtico asombro. La duquesa soltó una carcajada breve, pero en su mirada se reflejaba el veneno. «Eres exactamente como tu madre, una ilusa». Lucía se acercó otro paso. «No, duquesa, soy peor que ella, porque yo no voy a desaparecer». Y entonces, por primera vez en su vida, la duquesa Consuelo supo lo que era sentir miedo. El eco de la verdad se expandió por los salones de la nobleza como una grieta en un espejo fino. Lo que comenzó como un rumor en voz baja, un susurro prohibido entre copas de vino y abanicos de seda, se convirtió en un vendaval de escándalo que ni la duquesa Consuelo ni Ignacio pudieron detener. La noticia era simple pero devastadora. Lucía no solo era la hija ilegítima del duque Alfonso de Medina, no era solo la bastarda que intentaron desaparecer. Era la prueba viviente de la mentira que sostenía el honor de una de las familias más poderosas del país. Los que durante años habían alabado la dignidad de la duquesa, ahora dudaban. Aquellos que le debían favores comenzaron a distanciarse, temerosos de quedar atrapados en la tormenta que se avecinaba. Y lo peor para ella no era el escándalo. Lo peor era la duda. Porque en la nobleza, la duda era más peligrosa que cualquier verdad absoluta. El palacio, que durante décadas había sido el símbolo del prestigio de los Medina, ahora parecía un sepulcro en vida. Los pasillos antes llenos de murmullos respetuosos y criados diligentes estaban vacíos. La duquesa Consuelo, que había reinado con puño de hierro sobre su familia y su legado, se encontraba rodeada de sombras. Desde su sillón de terciopelo, con la mirada clavada en el ventanal, observaba sin ver el horizonte lejano. Sus manos, que siempre habían sostenido el control con firmeza, ahora descansaban sobre su regazo, vacías. Sabía que la estaban abandonando. Uno a uno, sus aliados habían comenzado a darle la espalda. Las cartas de invitación dejaron de llegar.
Las promesas de apoyo se disiparon. El poder que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba ante sus ojos. Pero lo que más la consumía era el silencio de Ignacio. El hijo que durante años había alimentado su propio orgullo con la soberbia de un heredero seguro, ahora no podía sostenerse de pie sin temblar de rabia. En el club social de los caballeros, donde antes Ignacio entraba con la cabeza en alto y era recibido con sonrisas complacientes, ahora solo encontraba miradas esquivas y murmullos a sus espaldas. Los mismos hombres que antes le celebraban las bromas, ahora cambiaban de tema cuando él se acercaba. Algunos incluso lo saludaban con un aire condescendiente, con la burla oculta tras una cortesía excesiva. Lo que más lo enfurecía no era el desprecio. Era el lento y humillante proceso de convertirse en un hombre insignificante. El golpe final llegó en una noche en la que la luna iluminaba el palacio con una frialdad cruel. Ignacio entró en el gran salón y encontró a su madre de pie, con su vestido negro como una sombra aferrada a su piel. «¡Nos están abandonando!», escupió con furia, lanzando su copa de brandy contra la chimenea. El cristal estalló en 1000 pedazos, pero la duquesa ni siquiera parpadeó. «Siempre lo harán cuando huelen la sangre», respondió en voz baja. Ignacio giró hacia ella con los ojos inyectados de rabia. «Esto es tu culpa». La duquesa se giró lentamente para enfrentarlo. ¿Mi culpa? Ignacio avanzó con pasos pesados, sus puños cerrados. Si hubieras acabado con Rosario cuando tuviste la oportunidad, nada de esto habría pasado. El aire se volvió denso. Por primera vez, la duquesa sintió algo que no esperaba. Miedo. Porque en los ojos de su propio hijo no vio lealtad, no vio devoción. Solo vio el reflejo de un hombre que ya no tenía nada que perder. «No te atrevas a culparme por tus fracasos», murmuró ella con voz fría, aunque en su interior supiera que, en parte, tenía razón. Pero Ignacio no escuchó. No podía escuchar, porque en ese momento solo entendía una cosa. Había perdido. Y los hombres como él no nacieron para perder. Mientras tanto, en el pueblo de San Bartolomé, Lucía permanecía sentada en la pequeña terraza de la posada de doña Jacinta, con la vista perdida en las luces lejanas del camino. No sonreía. No celebraba, porque no sentía victoria. Sabía que el poder de la duquesa estaba cayendo, que Ignacio ya no tenía el mundo a sus pies. Pero dentro de ella algo seguía sin sanar. Algo que tenía nombre. Y que la había mirado en silencio cuando ella le rogó que hablara. Gabriel. El hombre que la había dejado caer. El hombre que había intentado enmendar su error cuando ya era demasiado tarde. El hombre que, a pesar de todo, aún habitaba en su corazón como una herida abierta. Lucía cerró los ojos. La caída de los Medina apenas había comenzado. Y todavía quedaban cuentas por saldar. El aire de la tarde estaba cargado de polvo y promesas rotas cuando Gabriel desmontó de su caballo frente a la posada de San Bartolomé. Su ropa, antes impecable, estaba cubierta de polvo del camino, sus botas desgastadas por la distancia recorrida sin descanso. Pero nada de eso importaba. Había venido a cerrar un capítulo, a terminar con la sombra de un destino que lo había atado durante toda su vida. A reclamar lo único que realmente le importaba. Dentro de la posada, Lucía estaba detrás del mostrador, contando monedas con una expresión ausente, como si estuviera en otro lugar, en otro tiempo. Sus manos trabajaban con mecánica precisión, pero su mente vagaba lejos, en los recuerdos que aún la perseguían. El sonido del campanillo al abrirse la puerta la sacó de sus pensamientos. Cuando levantó la vista y lo vio, su cuerpo entero se tensó. Gabriel estaba allí. No el hombre frío que conoció en el palacio de los Medina, no el noble distante que la dejó caer sin defenderla. No. El hombre que ahora se paraba frente a ella parecía otro. Más cansado, más decidido, más dispuesto a romper con todo lo que alguna vez lo definió. Lucía dejó las monedas sobre el mostrador con calma. «¿Qué haces aquí?»,
Gabriel avanzó hasta quedar a solo unos pasos de ella. «Vine a verte». La posada estaba en silencio. Doña Jacinta observaba desde la cocina. Algunos clientes fingían no estar interesados, pero el peso del momento era innegable. Lucía se cruzó de brazos con la mirada fría. «No tienes derecho». Gabriel apretó los labios, pero no apartó la vista. «No lo tengo, pero aún así estoy aquí». Lucía sintió un nudo en el estómago. «No quiero escuchar más excusas. No quiero más promesas vacías». Gabriel negó con la cabeza. «No vengo con excusas». Se llevó la mano al bolsillo del chaleco y sacó un pergamino. Lo desplegó lentamente y lo dejó sobre el mostrador. Lucía frunció el ceño y tomó el documento con cautela. Sus ojos recorrieron las líneas. Su respiración se volvió inestable mientras comprendía lo que estaba leyendo. «Renuncié a todo», dijo Gabriel con voz firme. «A mi apellido, a mi título, a la herencia de los Medina». Lucía alzó la vista, incrédula. ¿Qué hiciste?» Gabriel dio un paso más hacia ella. «Rompí con todo lo que me ataba a ese mundo. No quiero seguir siendo parte de algo podrido desde sus raíces. No quiero ser Gabriel de Medina». Lucía sintió un mareo repentino. «¿Por qué?» Gabriel sostuvo su mirada con una intensidad que la dejó sin aire. «Porque no hay nada en ese mundo que valga la pena si no estás en él». El silencio que siguió fue tan pesado como una sentencia. Lucía sintió que su corazón latía con fuerza, que su mente intentaba procesar lo que estaba escuchando. No era suficiente. No podía ser suficiente. Ella retrocedió sacudiendo la cabeza. «No puedes hacer esto». Gabriel entrecerró los ojos. «Lo hice». «No por mí», dijo Lucía con la voz quebrada. «No quiero que vengas aquí esperando que todo se arregle solo porque renunciaste a tu apellido». Gabriel sintió la desesperación treparle por la garganta. «No espero que todo se arregle, solo quiero que me escuches». Lucía bajó la mirada, sus manos temblaban. «No sé si puedo confiar en ti». Gabriel sintió que esas palabras le atravesaban el pecho. No era una declaración impulsiva, no era orgullo ni rencor. Era miedo. Lucía tenía miedo de volver a creer en él y que la traicionara de nuevo. Pero había algo más. Lucía apartó la vista por un momento y tomó aire, como si buscara encontrar su propia voz en medio de la confusión. «Mi madre no tuvo opción», murmuró. «La separaron del duque sin que pudiera defenderse. La marcaron como ladrona, y cuando intentó recuperarme, la hicieron desaparecer». Gabriel permaneció en silencio, dejándola hablar. «¿Y ahora, se supone que yo debo hacer lo contrario?» Lucía alzó la vista con una mezcla de rabia y tristeza. «¿Debo confiar en ti solo porque tú decidiste renunciar a todo?» Gabriel avanzó hasta quedar frente a ella y con el corazón latiendo con fuerza, tomó sus manos entre las suyas. Lucía no se apartó, pero tampoco respondió. «No te pido que confíes en mí ahora», susurró él. «Solo te pido la oportunidad de demostrártelo». Lucía cerró los ojos, como si necesitara un momento para sostener el peso de todo lo que estaba ocurriendo. Cuando los abrió, había en su mirada un destello de algo nuevo. No era perdón. No era entrega. Pero tampoco era un adiós. Y para Gabriel, eso era suficiente para seguir luchando. El amanecer cubría el pueblo de San Bartolomé con un resplandor dorado que se extendía sobre los tejados de barro y las calles polvorientas. Era un día como cualquier otro para quienes despertaban temprano para abrir sus negocios o trabajar en los campos, pero para Lucía todo tenía un matiz diferente. Había pasado la noche en vela, sentada junto a la ventana de su pequeña habitación en la posada de doña Jacinta, observando la luna perderse en el horizonte mientras su corazón se debatía entre la razón y el deseo. Gabriel había renunciado a todo, su apellido, su herencia, el mundo al que siempre había pertenecido. Lo había hecho por ella, sí, pero también por sí mismo. Y esa era la única razón por la que Lucía no lo había rechazado de inmediato.
porque no se trataba de un sacrificio vacío, sino de una elección. Y ahora la elección le pertenecía a ella. Respiró hondo, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Se miró en el pequeño espejo junto a la cama, viendo su reflejo con ojos firmes. No era la misma joven que llegó al palacio de los Medina, temerosa del futuro. Era una mujer que había enfrentado la peor de las humillaciones y había salido de las sombras con la cabeza en alto. Y estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida. Mientras tanto, en el palacio de los Medina, la duquesa Consuelo recibía la noticia que tanto había temido. La corte había decidido retirarle todo respaldo, y su reputación estaba destrozada. Las invitaciones cesaron. Las puertas que antes se abrían con su simple presencia ahora permanecían cerradas. Ignacio, furioso y consumido por la desesperación, no soportó la caída. Su orgullo lo llevó a desafiar en un duelo a uno de los hombres que se burlaban de él. Y perdió. Humillado y sin un futuro en la nobleza, desapareció de la sociedad, relegado a la miseria, convertido en un fantasma de lo que alguna vez fue. La duquesa, en cambio, no desapareció. Vivió para ver cómo su mundo se desmoronaba, aislada en su palacio decadente, convertida en la sombra de una mujer que alguna vez reinó con puño de hierro. Sus sirvientes la abandonaron, su fortuna menguó, y la única compañía que le quedó fue el eco de su propio fracaso. El linaje de los Medina había caído. Pero en San Bartolomé la historia era otra. Gabriel estaba esperando en la plaza del pueblo cuando la vio aparecer. Su corazón se aceleró al verla caminar con aquella gracia natural que siempre la había caracterizado. Su vestido sencillo ondeando con la brisa matutina, su cabello recogido en un moño del que escapaban algunos mechones rebeldes. No sabía qué iba a decirle. Si venía a despedirse, o si venía a quedarse. Cuando finalmente estuvo frente a él, Gabriel vio en sus ojos la respuesta que tanto temía y tanto anhelaba. «No quiero vivir en un mundo que me obligue a encajar en algo que no soy», dijo Lucía con voz firme. «No quiero ser parte de la nobleza. No quiero seguir sus reglas». Gabriel asintió lentamente. «Lo sé». Lucía tomó aire, mirándolo con una mezcla de intensidad y vulnerabilidad. «Si voy a estar contigo, tiene que ser bajo mis términos». Él sintió que algo se rompía dentro de su pecho, no porque la idea lo asustara, sino porque era exactamente lo que había esperado de ella. «Dímelo», susurró. «Dime cuáles son tus términos». Lucía se acercó un poco más, el sol iluminando sus rasgos con suavidad. «No quiero que cargues con lo que hiciste por mí. No quiero que esto sea una deuda». Gabriel negó con la cabeza. «No lo es. No quiero que me protejas como si fuera frágil». «Nunca lo haré». Lucía lo miró con el alma abierta. «No quiero pertenecer a nadie». Gabriel esbozó una leve sonrisa. «Entonces tampoco me pertenecerás a mí». Ella exhaló, sintiendo que por primera vez en su vida alguien la entendía sin condiciones. Gabriel tomó su mano con delicadeza, como si supiera que aún podía soltarla si quería. «¿A dónde vamos?», preguntó él. Lucía sostuvo su mirada, apretando su mano con decisión. «A donde queramos». El viento sopló con fuerza, levantando el polvo del suelo mientras los dos se alejaban juntos, sin un destino claro, sin un apellido que los definiera, sin cadenas que los ataran. Solo con la certeza de que, por primera vez, eran verdaderamente libres. A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados, y solo aquellos que tienen la valentía de enfrentarlos logran escribir su propio destino. ¿Qué te pareció el final de esta historia? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Además, he seleccionado otras historias que sé que te atraparán. Las encontrarás en los cards. No olvides suscribirte al canal para seguir disfrutando de más relatos emocionantes. Nos vemos en la próxima historia, o tal vez ya estés eligiendo cuál ver ahora.